¿Pueden los ovnis ser una amenaza real para la defensa de las naciones? En 1999, un comité formado por generales, pilotos, ingenieros y expertos en defensa decidió abordar esta pregunta, y sus respuestas fueron tan impactantes como inquietantes. Hoy exploramos los ovnis y la defensa, a qué debemos prepararnos, el legado del informe Cometa sobre fenómenos aéreos no identificados, PAN/OVNI. Para narrar y analizar de forma clara y ordenada el contenido de los ovnis y la defensa, a qué debemos prepararnos, hemos dividido esta obra en partes temáticas principales. Aunque se trata de un informe técnico redactado por especialistas en defensa, pilotos e ingenieros, su estructura permite organizar el relato en bloques que facilitan la comprensión y la narración fluida. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que ayude a captar la esencia del mensaje que el informe Cometa quiso transmitir. Gracias a esta organización, recorreremos paso a paso los puntos clave de este documento histórico, desde su contexto y la motivación de sus autores, pasando por los casos más representativos y sus análisis técnicos, hasta llegar a las hipótesis más plausibles y las reflexiones sobre sus implicaciones para la defensa nacional. Esta estructura temática busca resaltar los momentos y conclusiones más relevantes, la progresión de ideas y el razonamiento que condujo a sus planteamientos, enriqueciendo así tanto la experiencia de escucha como el análisis posterior del contenido. 1. El informe Cometa. ¿Quiénes y por qué? En el último tramo del siglo XX, entre 1996 y 1999, un grupo selecto y poco conocido comenzó a reunirse en Francia. No se trataba de simples curiosos ni de aficionados a lo paranormal, sino de un conjunto de hombres con credenciales sólidas, generales retirados, pilotos experimentados e ingenieros militares. Entre ellos destacaban nombres como Jean-Jacques Velasco, un ingeniero aeronáutico y funcionario clave en la investigación de fenómenos aéreos, y el general Lety, un militar con amplia trayectoria en defensa nacional. Este equipo, que con el tiempo se conoció como el Grupo Cometa, emprendió una tarea que, aunque no fue ordenada oficialmente por el Estado francés, tuvo un peso simbólico y estratégico enorme. Decidieron crear un informe riguroso y analítico, con el fin de ofrecer una mirada clara y seria sobre un fenómeno que durante décadas había generado confusión, controversia y a menudo desdén en círculos oficiales. Los objetos voladores no identificados, o mejor conocidos como ovnis. Desde 1954, Francia, como muchos otros países, había registrado múltiples avistamientos y encuentros con estos objetos inexplicables en su espacio aéreo. Sin embargo, la mayoría de estos casos quedaban archivados como simples anomalías o errores de interpretación. El Grupo Cometa, por su parte, decidió que era momento de hacer algo diferente, reunir, examinar y analizar toda la información disponible con el máximo rigor técnico y militar, pero sin prejuicios. El informe que elaboraron no nació de un encargo oficial, sino de la inquietud genuina de estos expertos por entender un fenómeno que, en sus propias palabras, excede la capacidad de explicación con medios convencionales. Esta independencia les permitió actuar con libertad, pero también con responsabilidad, evitando caer en sensacionalismos o teorías sin sustento. En 1999, tras años de análisis y debates internos, el informe fue presentado al primer ministro de entonces, Lionel Jospin. Su entrega tuvo un carácter formal, pero a la vez discreto, reflejando la delicadeza del tema y las posibles repercusiones políticas y estratégicas que podrían derivarse de su difusión pública. Posteriormente, este documento se hizo accesible a un público más amplio a través de su publicación en formato libro, permitiendo que la sociedad conociera por primera vez un análisis serio y detallado sobre los ovnis desde la perspectiva de la defensa nacional francesa. El propósito esencial de este informe era, y sigue siendo, ofrecer una base sólida para la comprensión de estos fenómenos. Se buscaba analizar con detalle los casos ocurridos desde 1954, utilizando una metodología que combinaba la experiencia militar, la ciencia aeronáutica y la recopilación exhaustiva de testimonios. Así, el Grupo Cometa quiso aportar un enfoque serio y documentado que sirviera para despejar dudas y abrir un camino hacia la preparación estratégica en caso de que estos fenómenos representaran una amenaza o, simplemente, un misterio que la defensa debía conocer y enfrentar. Esta iniciativa marcó un antes y un después en la manera en que se aborda el fenómeno ovni en Francia, pasando de la marginación y el silencio a una reflexión profunda y respetuosa, que reconocía la complejidad y la importancia del asunto. Como dijeron ellos mismos, era necesario dejar de lado prejuicios y simplismos para enfrentarse a una realidad que puede ser incómoda, pero que exige nuestra atención. Así, el informe Cometa no solo reunió a figuras clave en defensa y aeronáutica, sino que también abrió la puerta para que el debate sobre los ovnis se trasladara de los pasillos del misterio y la especulación a un terreno de análisis riguroso y estratégico.
que aún hoy sigue inspirando a investigadores y oficiales en Francia y el mundo. 2. Estructura del informe Cometa. 3 partes y una conclusión. Tras la creación del Grupo Cometa y su compromiso por abordar con rigor el fenómeno OVNI, se planteó de inmediato la necesidad de organizar toda la información y análisis de manera clara y estructurada. La construcción del informe no fue un ejercicio improvisado, sino un trabajo cuidadoso que buscaba avanzar desde lo más general a lo más específico, para facilitar la comprensión y dar peso a las conclusiones. Así, el informe Cometa se divide en 3 grandes partes, seguidas por una conclusión que recoge y sintetiza lo expuesto, para orientar a los responsables de la defensa y a la sociedad en general. Esta estructura progresiva permite entender el fenómeno desde sus raíces históricas hasta su impacto técnico y estratégico, sin perder el hilo conductor en ningún momento. Primera parte. Antecedentes históricos y contexto del fenómeno OVNI. Esta sección inicial es un recorrido meticuloso por la historia conocida de los ovnis, especialmente en Francia pero también en el resto del mundo, desde el año 1954 en adelante. Los autores comienzan narrando los primeros avistamientos modernos que despertaron el interés público y gubernamental. Relatan con detalle cómo, poco a poco, lo que parecía mera curiosidad popular comenzó a convertirse en una preocupación oficial, cuando testigos creíbles, militares, pilotos civiles y controladores aéreos reportaron encuentros con objetos que no podían ser identificados con las tecnologías conocidas. Se presenta como en los años 50 y 60, en plena Guerra Fría y auge tecnológico, la presencia de ovnis generó inquietud en los altos mandos militares. El informe destaca que no se trataba de fantasías, sino de fenómenos observados y registrados con instrumentos oficiales. En este sentido, la parte histórica no es solo un relato de fechas y sucesos, sino una invitación a entender que el fenómeno OVNI tiene raíces profundas en nuestra historia reciente, y que ha sido observado con seriedad desde hace más de medio siglo. Además, se exploran las actitudes iniciales de gobiernos y expertos, entre el escepticismo, la incredulidad y el secretismo. El informe señala cómo estas posiciones dificultaron la investigación abierta y la difusión de información, alimentando mitos y desinformación. Esta primera parte también sirve para contextualizar las razones por las cuales el Grupo Cometa sintió la urgencia de elaborar un análisis independiente y riguroso. Ante la falta de respuestas claras y el riesgo de que el fenómeno fuera ignorado o malinterpretado. Segunda parte. Análisis técnico y científico de los casos más significativos. En esta sección, el informe entra en materia con un nivel de detalle técnico que refleja la experiencia de sus autores. Aquí se analizan casos emblemáticos y bien documentados de avistamientos en Francia, como el famoso encuentro en Trans-en-Provence en 1981, donde se encontraron huellas físicas y efectos en el terreno. Y otros eventos registrados por radares militares que detectaron objetos moviéndose a velocidades y con maniobras imposibles para las aeronaves conocidas. Los expertos explican cómo cada caso fue sometido a un escrutinio riguroso, buscando descartar explicaciones convencionales, como ilusiones ópticas, meteoritos, globos meteorológicos o tecnología humana secreta, antes de considerar lo inexplicable. Cada pista fue minuciosamente examinada, porque la verdad exige paciencia y precisión, escriben. Esta parte no solo describe los hechos, sino que también expone los límites del conocimiento científico actual. Los autores admiten que no tenemos respuestas completas, pero sí pruebas que desafían nuestra comprensión. Se discute la naturaleza de los objetos, su aparente capacidad para cambiar de dirección abruptamente, desaparecer de forma instantánea y superar velocidades que ninguna tecnología humana conocida puede igualar. A través de testimonios de pilotos como el comandante Jean-Claude Petit y del ingeniero Jean-Jacques Velasco, el informe transmite la mezcla de asombro y preocupación que genera el fenómeno. Los datos técnicos son presentados de manera clara, evitando jerga excesiva, para que cualquier lector pueda comprender la complejidad del problema. Tercera parte. Implicaciones y recomendaciones para la defensa nacional. Finalmente, el informe aborda las consecuencias estratégicas y de seguridad nacional derivadas del fenómeno OVNI. Aquí se reflexiona sobre la necesidad de que los gobiernos y las Fuerzas Armadas no solo reconozcan la existencia de objetos no identificados, sino que también se preparen para posibles escenarios futuros. Se plantea que, aunque no haya evidencia concluyente de una amenaza hostil, la prudencia exige que no ignoremos estos fenómenos. Se subraya que la sorpresa es el peor enemigo de la defensa, y que cualquier aparición inexplicada en el espacio aéreo puede tener consecuencias políticas, militares o sociales. El Grupo Cometa recomienda el desarrollo de protocolos específicos para la vigilancia, investigación y eventual respuesta ante ovnis, incluyendo la cooperación internacional y la transparencia informativa para evitar pánicos o malentendidos. Debemos prepararnos sin alarmismos, pero con determinación y claridad, concluyen.
Esta parte también plantea una invitación a la reflexión sobre el lugar del ser humano en el universo y la necesidad de ampliar nuestros horizontes de conocimiento, sin caer en la especulación fácil ni en el rechazo automático. Al cierre de estas tres partes, la conclusión sintetiza las ideas principales sin apresurarse a dar respuestas definitivas, sino dejando claro que el fenómeno merece respeto y estudio continuo. Se insiste en la necesidad de transparencia, cooperación internacional y preparación constante, porque lo que hoy parece enigmático, mañana podría ser crucial para la seguridad nacional y la comprensión del mundo. Esta organización en tres partes más conclusión facilita la narración ordenada y comprensible del informe Cometa, permitiendo que quien lo lea o escuche pueda seguir la evolución del pensamiento del grupo, entender los fundamentos de sus hipótesis y captar el sentido profundo de su mensaje. Es una estructura que refleja no solo el rigor científico y militar, sino también la humildad de quienes reconocen que frente a lo desconocido, el camino correcto es avanzar paso a paso, con prudencia y mente abierta. 3. Casos documentados. Pruebas y misterios. En esta parte del informe Cometa, el relato se sumerge en el terreno de los hechos concretos, en esos encuentros con lo inexplicable que no solo inquietaron a testigos, sino que dejaron rastros tangibles que aún hoy desafían cualquier explicación convencional. Aquí, la historia se construye sobre bases sólidas, datos técnicos, testimonios creíbles y evidencias físicas que no pueden pasarse por alto. Se revisan casos tanto en Francia como en otros países, donde las autoridades militares y científicas tuvieron acceso a información de primera mano, con registros de radar y análisis de huellas en el terreno. Uno de los ejemplos más destacados es el célebre encuentro en Trans-en-Provence, ocurrido en 1981, en la región de Provenza, Francia. El testigo principal, un agricultor llamado Raymond Hussaud, observó un objeto de forma ovalada descender y aterrizar brevemente en su campo. Al día siguiente, expertos enviados para investigar encontraron marcas inusuales en el suelo, como pequeñas huellas circulares y un área donde la vegetación parecía haber sufrido un efecto intenso, como si hubiera sido quemada o alterada físicamente. Este caso no solo se basó en un testimonio ocular, sino que fue respaldado por un examen técnico que detectó cambios en la composición química del suelo y daños visibles en las plantas. La combinación de pruebas físicas y relato directo le dio al fenómeno un peso difícil de refutar. Otro tipo de pruebas recogidas en el informe Cometa son los registros de radar, que revelan la presencia de objetos que maniobran a velocidades y con aceleraciones imposibles para cualquier tecnología conocida en aquel momento. Estas detecciones fueron confirmadas en varias ocasiones por operadores de radar militar y aviadores, quienes reportaron objetos que se desplazaban con una agilidad y velocidad extraordinarias, capaces de desaparecer y reaparecer en cuestión de segundos. Entre los protagonistas de estos registros se destacan oficiales y pilotos que, lejos de buscar fama o notoriedad, transmitieron sus experiencias con profesionalismo y asombro. Por ejemplo, el comandante Jean-Claude Petit, piloto de la Fuerza Aérea Francesa, declaró: "Lo que vi no podía ser un avión, ni un globo ni nada de nuestra tecnología. Se movía de un modo que simplemente desafía la física que conocemos". El informe también recoge fenómenos físicos acompañantes, como interferencias en equipos electrónicos, anomalías magnéticas y efectos sobre instrumentos de medición. Estas manifestaciones agregan una capa adicional de complejidad, sugiriendo que los objetos no solo son visibles, sino que interactúan con el entorno de formas inesperadas. Al narrar estos casos, el informe Cometa evita caer en el sensacionalismo. Los autores insisten en que ninguna conclusión debe ser apresurada, y que cada evidencia fue examinada con una combinación de escepticismo riguroso y mente abierta. Se busca construir un relato que refleje la realidad en toda su complejidad, sin simplificaciones. Estos hechos, que en su conjunto forman un mosaico intrigante y desconcertante, hacen difícil sostener que todos los avistamientos se deban a errores, fraudes o confusiones. Al contrario, plantean preguntas que la ciencia y la defensa no pueden ignorar. La presencia de estos objetos plantea un enigma que desafía nuestras capacidades de comprensión, afirma el informe, invitando a mantener la atención y la investigación constante. En definitiva, esta sección nos muestra que detrás del fenómeno ovni hay datos palpables, misterios que van más allá del folclore y la especulación, y que demandan una respuesta seria y coordinada. Es un recordatorio poderoso de que el universo, y lo que sobrevuela nuestro cielo, puede ser mucho más complejo y sorprendente de lo que estamos acostumbrados a imaginar. El relato se sumerge en los casos concretos que han dejado huellas tangibles y evidencias irrefutables, lo que convierte el fenómeno ovni en algo mucho más que simples relatos o leyendas urbanas. Los autores, entre ellos el ingeniero Jean-Jacques Velasco y el general Leti, exploran con detenimiento múltiples incidentes, tanto en territorio francés como en otras latitudes, donde se combinan testimonios fiables con pruebas técnicas sólidas.
Uno de los casos más emblemáticos es el famoso encuentro de Trans-en-Provence, ocurrido en 1981. Raymond Hussaud, un agricultor local, fue testigo de un objeto de forma ovalada que descendió y tocó brevemente la tierra en su propiedad. Lo que siguió fue una investigación rigurosa que detectó en el terreno huellas circulares profundas y un área donde la vegetación parecía haber sufrido una intensa alteración, como si hubiera sido quemada o deshidratada. Este caso no se quedó en la simple observación. Especialistas analizaron muestras de suelo y concluyeron que había cambios químicos evidentes, lo que hacía improbable que fuera un fenómeno natural o humano común. Lo impactante de esta investigación radica en que no solo se trató de un testimonio visual, sino de evidencias físicas concretas que respaldan la realidad del encuentro, subrayan los autores. El informe detalla cómo estos indicios fueron recopilados con métodos científicos, marcando un antes y un después en la manera de abordar el fenómeno ovni desde la defensa. Otro pilar fundamental son los registros de radar militar, que muestran objetos moviéndose con características inexplicables. Estos radares captaron, en distintas ocasiones, trayectorias abruptas y velocidades extraordinarias. Pilotos y operadores de radar como el comandante Jean-Claude Petit describieron la experiencia con palabras cargadas de asombro. Lo que observamos no correspondía a ninguna tecnología conocida. Sus maniobras desafiaban las leyes de la física que estudiamos. Este tipo de evidencia técnica tiene un peso considerable, pues proviene de sistemas diseñados para detectar amenazas aéreas con la máxima precisión. La interferencia que generaban estos ovnis en los instrumentos electrónicos, así como sus efectos magnéticos y electromagnéticos en el entorno, fueron también señalados en el informe. Tales fenómenos indicaban una interacción real, física, entre los objetos y el espacio que habitamos. El informe insiste en que, aunque la información sea inquietante, el rigor científico debe prevalecer. Ninguna hipótesis debe descartarse sin examen cuidadoso, ni aceptarse sin evidencia. Esta postura demuestra una apertura reflexiva que evita caer en el sensacionalismo y que invita a continuar la investigación desde un enfoque militar y científico. Entre los casos documentados también se describen encuentros donde pilotos y personal militar quedaron sorprendidos por la precisión y rapidez con la que estos objetos realizaban maniobras evasivas. Muchas veces desapareciendo en cuestión de segundos, dejando a los testigos con la certeza de haber presenciado algo fuera de este mundo. Esta sección del informe Cometa muestra cómo, a pesar del secretismo y la incredulidad de décadas anteriores, existe un conjunto de datos concretos que obliga a replantear la percepción tradicional sobre los ovnis. Como dice uno de los fragmentos, la evidencia no puede ser ignorada sin riesgo de estar desprevenidos frente a una realidad que supera nuestras actuales capacidades de explicación. Para quienes están familiarizados con la cultura popular, esta parte del informe puede recordar en cierta medida a algunas narrativas de ciencia ficción, como la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que aborda la temática de los ovnis con un enfoque humano y científico a la vez. Sin embargo, el informe Cometa se distingue por su intención de presentar un análisis riguroso y realista, basado en hechos verificados y sin dramatización exagerada, lo que aporta una perspectiva más sólida y menos sensacionalista. En resumen, los casos documentados y las pruebas presentadas por el informe Cometa forman la columna vertebral que justifica el llamado a la atención y preparación por parte de las autoridades. Este segmento deja claro que los ovnis no son solo un misterio fascinante, sino un fenómeno con implicaciones reales, que merece un análisis riguroso y continuado. En la continuación del análisis de los casos documentados, el informe Cometa profundiza en un dilema que atraviesa a todos los expertos involucrados. Estamos frente a tecnologías secretas desarrolladas en tierra por países con altos niveles de sofisticación militar, ¿o realmente nos enfrentamos a algo que desafía nuestra comprensión y va más allá de lo conocido? Esta pregunta no es meramente académica o especulativa, sino que surge de la acumulación de datos que no encajan fácilmente en ninguna categoría convencional. Por ejemplo, los objetos detectados por radares militares que realizan maniobras imposibles para aeronaves actuales, o que desaparecen y reaparecen en instantes, despiertan inquietudes legítimas. En palabras del general Leti, la evidencia nos fuerza a cuestionar si todo puede explicarse con aviones experimentales, o si estamos en presencia de una realidad que escapa a nuestro marco tecnológico y científico. Algunos casos presentan características que podrían atribuirse a proyectos ultrasecretos de vigilancia o armamento, pero su velocidad, agilidad y comportamiento desafían incluso esas hipótesis. En este punto, la incertidumbre es profunda. No descartamos la posibilidad de que se trate de tecnología humana, pero tampoco podemos ignorar que algunas observaciones exceden toda explicación plausible basada en el conocimiento actual, afirma Jean-Jacques Velasco, ingeniero y uno de los principales analistas del informe. Este contraste entre lo posible y lo aparentemente imposible abre un espacio para la reflexión sobre los límites del conocimiento humano y la necesidad de mantener una mente abierta pero crítica. La defensa nacional, al enfrentarse a estos fenómenos,
debe equilibrar la prudencia y la alerta, sin caer en el alarmismo, pero tampoco en la negación. Un dato interesante es que este cuestionamiento ha acompañado el fenómeno ovni desde sus primeras observaciones en el siglo XX, cuando se especulaba que podrían ser aviones soviéticos o estadounidenses secretos. Sin embargo, con el paso del tiempo, y la evolución tecnológica y militar, esa explicación ha ido perdiendo fuerza frente a la acumulación de fenómenos que no pueden ser atribuidos a ninguna nación ni a ninguna tecnología conocida. Este punto del informe también toca un aspecto humano y social, el impacto que tiene para quienes están en primera línea, como pilotos o controladores, tener que reportar algo que no comprenden. La mezcla de asombro y preocupación es palpable, y el informe registra testimonios que transmiten ese estado. Por ejemplo, cuando un piloto declara: "Sentí que lo que estaba frente a mis ojos no era un aparato construido por nosotros, era algo que desafía nuestra lógica". La reflexión final de esta sección es clara: frente a lo inexplicable, no queda más que continuar investigando con rigor, sin prejuicios ni miedos, pero con la seriedad que el tema exige. La defensa nacional debe prepararse para escenarios que hoy parecen ciencia ficción, porque lo que ignoramos puede ser nuestra mayor vulnerabilidad, advierten los autores. 4. Hipótesis, lo más probable. En esta parte crucial del informe Cometa, los autores abordan con cautela la difícil tarea de interpretar lo que verdaderamente representan los ovnis. Reconocen que, más allá de la abundancia de casos documentados y las evidencias físicas que se han presentado, aún no se puede afirmar con certeza absoluta el origen definitivo de estos fenómenos. Sin embargo, dejan claro desde el inicio una distinción fundamental. Por un lado están los ovnis como fenómenos reales, objetos o eventos que efectivamente ocurren y que se manifiestan en nuestro espacio aéreo. Y por otro, la hipótesis de que estos fenómenos pueden ser la manifestación de visitantes extraterrestres. Los autores, entre ellos el ingeniero Jean-Jacques Velasco y el general Leti, coinciden en que esta última hipótesis es la que resulta más plausible y coherente con la totalidad de datos disponibles. No se trata de una afirmación categórica ni sensacionalista, sino de una conclusión que surge al analizar las capacidades de vuelo observadas, las maniobras imposibles para cualquier avión conocido, y las características de estos objetos, que desafían cualquier tecnología terrestre actual o incluso futura prevista. Esta prudencia en el planteamiento es una de las virtudes del informe. No se cae en especulaciones gratuitas ni en conclusiones precipitadas, pero sí se destaca que el fenómeno es un asunto serio que exige un tratamiento riguroso y sin prejuicios. En sus propias palabras, no podemos ignorar que, si estos objetos no son de origen terrestre, entonces nos enfrentamos a una realidad que excede nuestra comprensión y plantea desafíos inéditos para la defensa y la ciencia. El informe señala que la hipótesis extraterrestre no es una idea novel ni carente de fundamento, sino que encaja con muchos elementos observados a lo largo de las décadas: velocidades hipersónicas, ausencia de firmas radáricas convencionales en algunos casos, desapariciones instantáneas, y un comportamiento que no responde a ningún patrón tecnológico humano. Al mismo tiempo, los autores se mantienen conscientes de la necesidad de seguir explorando otras explicaciones posibles, ya que la prudencia exige mantener la mente abierta y continuar la investigación con rigor científico. La capacidad de reconocer lo que no se sabe es tan importante como la valentía para plantear hipótesis que desafían paradigmas establecidos. Esta sección invita a reflexionar sobre el impacto que tendría la confirmación de vida inteligente más allá de nuestro planeta, especialmente en el contexto de la defensa nacional. La sola posibilidad abre un abanico de interrogantes no solo técnicos, sino también filosóficos y sociales. ¿Cómo deberíamos prepararnos ante una posible interacción con inteligencias ajenas? ¿Qué cambios implicaría en nuestra visión del mundo y de nuestro lugar en el universo? En este sentido, el informe Cometa no solo es un análisis militar o científico, sino también una invitación a la reflexión profunda. De manera muy mesurada, plantea que el fenómeno ovni podría ser la clave para repensar nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. Para cerrar esta parte, cabe destacar la coherencia con otras obras de divulgación seria sobre el tema, que abordan la hipótesis extraterrestre con respeto y rigor, evitando caer en el sensacionalismo o la conspiranoia. Esa línea sobria es la que caracteriza al informe Cometa y le da valor como documento para la defensa y la comunidad científica. 5. Consecuencias y preparación para la defensa. Al llegar a esta parte, el informe Cometa entra en el terreno de las implicaciones prácticas y estratégicas que el fenómeno ovni, especialmente bajo la hipótesis extraterrestre, plantea para la seguridad y defensa nacional. Ya no se trata solo de estudiar casos o plantear hipótesis, sino de reconocer que, si estas presencias son reales y sus capacidades superan nuestra tecnología, entonces la defensa debe estar preparada para un escenario inédito y complejo. Los autores, con la seriedad que caracteriza a figuras como el general Leti y el ingeniero Jean-Jacques Velasco, enfatizan que la seguridad nacional no puede limitarse a las amenazas conocidas,
sino que debe anticipar lo desconocido, lo imprevisible. Esta idea subraya la necesidad de abandonar viejos paradigmas y asumir que el fenómeno ovni no es un asunto marginal o anecdótico, sino un elemento que puede tener consecuencias directas en el espacio aéreo, la soberanía y la estabilidad estratégica del país. En consecuencia, el informe sugiere desarrollar protocolos específicos para la detección, seguimiento y posible interacción con estos objetos. Esto implica, por ejemplo, que los sistemas de defensa aérea incorporen nuevos procedimientos de alerta temprana y análisis, capaces de integrar información proveniente de diversas fuentes, desde radares hasta observadores visuales especializados. Además, se recomienda una inversión decidida en investigación científica y tecnológica para entender mejor las características de estos fenómenos. No solo con fines militares, sino también para ampliar el conocimiento humano sobre tecnologías avanzadas y su posible origen. Aquí se reconoce que la investigación debe ser multidisciplinaria, involucrando a físicos, ingenieros, psicólogos, e incluso especialistas en inteligencia artificial y ciberseguridad. La preparación estratégica no es solo técnica sino también organizacional y política. El informe plantea la importancia de coordinar esfuerzos entre diferentes agencias y niveles de gobierno, así como establecer canales de comunicación transparentes que permitan una respuesta ágil y coherente. Este llamado a la cooperación refleja la complejidad del fenómeno, que no puede ser abordado aisladamente por una sola institución. Al mismo tiempo, el informe mantiene un llamado a la prudencia y al equilibrio emocional. Frente a un fenómeno que puede generar miedo, incertidumbre o incluso pánico, se invita a mantener la mente abierta pero actuar con cautela, evitando conclusiones apresuradas o reacciones desproporcionadas. Esta actitud refleja un enfoque profesional y mesurado, esencial para evitar errores que puedan tener consecuencias graves en ámbitos como la defensa o la política internacional. En un sentido más amplio, esta parte del informe también sugiere que la preparación para la defensa ante ovnis es un desafío para la humanidad en su conjunto, que exige un replanteo de nuestra relación con lo desconocido y un ejercicio constante de humildad frente a los misterios del universo. Para cerrar, los autores insisten en que el fenómeno ovni no es solo una cuestión de ciencia o defensa, sino una invitación a expandir nuestro horizonte, a cuestionar lo que damos por sentado y a prepararnos para realidades que aún no comprendemos. Los ovnis y la defensa, a que debemos prepararnos como una obra fundamental dentro del ámbito del estudio serio y riguroso del fenómeno ovni, alejándose de los enfoques sensacionalistas que han caracterizado durante décadas este tema. El libro, escrito en un contexto de finales del siglo XX, cuando la Guerra Fría comenzaba a desvanecerse y la sociedad enfrentaba un nuevo orden mundial, invita a reflexionar sobre la incertidumbre y el misterio que rodea a estas presencias aéreas inexplicables, pero desde una mirada institucional y estratégica que pocas veces se había abordado con tal seriedad. En ese sentido, el informe Cometa, núcleo central del libro, se posiciona como un puente entre el mundo militar, la ciencia y la sociedad civil, intentando despojar al fenómeno ovni de mitos y exageraciones para convertirlo en un objeto de análisis con implicaciones prácticas y filosóficas. Esto conecta con teorías previas como las expuestas por Jacques Vallée, quien defendió la necesidad de estudiar los ovnis como fenómenos que desafían no solo la tecnología sino también la percepción humana y la comprensión de la realidad. Vallée, en sus obras, planteaba que estos fenómenos podían tener un componente que trascendía la simple visita extraterrestre, apuntando a una interacción más compleja entre la conciencia humana y realidades paralelas o dimensionales. En contraste, el informe Cometa adopta una postura más pragmática, centrada en la defensa y la seguridad, pero sin cerrar la puerta a explicaciones que superen las fronteras tecnológicas conocidas. Otra referencia inevitable es el trabajo de John Mack, psiquiatra que estudió las experiencias cercanas con ovnis desde una perspectiva psicológica y espiritual, sugiriendo que estos encuentros podían tener un impacto profundo en la conciencia y el sentido de la realidad de quienes los vivían. Aunque les ovnis et la defense no profundiza en este aspecto psicológico, su énfasis en la seriedad del fenómeno y la necesidad de mantener una mente abierta resuena con las propuestas de Mack y otros investigadores que llaman a integrar enfoques multidisciplinarios. Cuando el informe fue publicado en 1999, la sociedad vivía un momento particular, la globalización avanzaba, el Internet comenzaba a transformar la comunicación y la información, y las grandes potencias exploraban nuevas formas de cooperación y competencia. En este escenario, el tema ovni ya no podía verse solo como una curiosidad o una cuestión marginal, debía considerarse dentro del marco de la seguridad internacional y la geopolítica. Esto explica en parte la recepción mixta que tuvo el libro. Por un lado, fue valorado por expertos y militares que apreciaron su enfoque riguroso y prudente. Por otro, recibió escepticismo y críticas desde círculos más tradicionales de la academia y la ciencia, donde el tema ovni sigue siendo visto con desdén o relegado a lo marginal. El público general, sin embargo,
mostró un interés creciente, atraído por la mezcla de misterio y realismo que propone la obra. La narrativa que combina análisis técnico con reflexiones filosóficas y estratégicas logró captar a un sector que buscaba respuestas serias sin caer en la especulación barata. En la cultura popular, este momento coincidió con una ola renovada de producciones audiovisuales sobre ovnis y extraterrestres, desde películas hasta documentales, que aunque a menudo dramatizaban o exageraban, ayudaron a colocar el tema en el debate público. No obstante, pocas de estas obras alcanzaron el nivel de profundidad y mesura que Les ovnis et la défense aportó desde un ámbito institucional. En términos críticos, el libro se reconoce como un documento pionero que abrió la puerta para que gobiernos y fuerzas armadas consideraran al fenómeno ovni como un asunto de defensa y no solo de curiosidad o conspiración. Su legado perdura en la manera en que hoy países como Francia, Estados Unidos y otros mantienen programas oficiales o semioficiales de investigación ovni, conscientes de que lo desconocido puede representar tanto una amenaza como una oportunidad para el avance científico y estratégico. Desde una mirada contemporánea, el informe se anticipó a debates actuales sobre transparencia gubernamental, la necesidad de colaboración internacional y la exploración científica de fenómenos que aún escapan a explicaciones convencionales. También, su invitación a mantener una mente abierta sin perder la cautela resuena con los principios de la ciencia moderna: curiosidad sin dogmatismo y rigor sin prejuicios. Así, Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer se posiciona no solo como un informe de época, sino como un texto que sigue vigente y relevante, proponiendo un enfoque equilibrado que desafía tanto a los escépticos dogmáticos como a los creyentes acríticos, y que invita a la sociedad a prepararse, investigar y reflexionar sobre un fenómeno que parece destinado a cambiar nuestra comprensión del mundo y del cosmos. No faltaron voces críticas. Algunos denunciaron que muchas teorías respaldadas por el informe tienen un tono sensacionalista, cercano a los estereotipos de los años 50. Sin embargo, ni el escepticismo logró borrar lo extraordinario, un fenómeno documentado por militares y científicos que aún no tiene explicación concluyente. Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer, ya no es solo un informe, es un llamado a la humildad frente al misterio. Nos recuerda que hay fenómenos que, por más que intentemos negar, exigen nuestra atención, preparación, sobre todo, nuestra curiosidad. ¿Crees que deberíamos tomar los ovnis más en serio desde el Estado? ¿O piensas que todo se reduce a una exageración colectiva? Comenta abajo, suscríbete para más análisis críticos sobre ovnis y seguridad, y comparte este video, porque hay preguntas que aún no tienen respuestas.